¿Qué tal? Sean bienvenidos en una nueva edición de la tertulia en la terraza, la tertulia de verano de Televaldepeñas en los meses de julio y agosto. Esta vez estamos en el centro de Valdepeñas, en la plazoleta Balbuena, como ustedes ya pueden comprobar, y uno de los locales emblemáticos que nos acoge por segundo año, que es Casa de Gavilla. Dos temas hoy para tratar en la terraza. En primer lugar vamos a hablar de nuevo, y no puede ser de otra forma, ya nos gustaría hablar de normalidad en la denominación de origen de los vinos de Valdepeñas, pero por desgracia no es así y el conflicto está más enquistado que nunca. Nos acompañan en esta primera parte y en esta mesa dos componentes de la nueva Asociación Independiente de Productores de Uva de la DEO Valdepeñas. Antonio González Campos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Bien dentro de lo que cabe. Bien, sin entrar en detalles. Y Paco Delgado, también de la misma asociación, con una larga trayectoria en el mundo de la representación del campo y del agro de Valdepeñas. Paco Delgado, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y hoy pues he buscado refuerzos, y José Vicente García Castellanos, periodista de radio, en otros tiempos en la cadena SER de Valdepeñas, pues nos va a asistir en esta tertulia como tertuliano y también como informador, porque eso no se pierde nunca. José Vicente, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Agradecido. por haberme traído aquí a Televaldepeñas. Muy bien, pues hoy entramos directamente a saco, vamos directamente al grano y bueno, por poner o sentar unos mínimos antecedentes, ahora mismo las cosas están de manera que las asociaciones profesionales agrarias lanzan una especie de ultimátum o de advertencia, en el sentido de que si el día 24, es decir, el viernes de esta semana, no se han modificado los estatutos de forma que desaparezca el derecho de veto de las asociaciones mayoritarias, tanto en la Junta Directiva como en la Asamblea de la DEO, y no se establezca el uso obligatorio en tiempo determinado, según plazos, de etiquetas específicas para los distintos tipos de vino, estas organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, UPA y COAG, causarán baja en la denominación de origen Valdepeñas. Echamos mano de dos profesionales del campo con, como digo, una larguísima trayectoria en el mundo del sindicalismo agrario. Antonio y Paco, quiero una primera valoración de este órdago. Es difícil utilizar una terminología que no resulte ciertamente traumática, vamos a decir. ¿Cómo consideráis esta, digamos, camino sin retorno de que sin estas dos modificaciones estatutarias las organizaciones profesionales agrarias se levantan de la DEO? ¿Y cuáles pueden ser sus consecuencias? Bueno, vamos a ver, el tema, bueno, ya estamos acostumbrados a que estas organizaciones agrarias a nivel regional, que tienen la implantación en la zona de producción de la denominación de origen Valdepeñas, la que tienen, que había que mirar a ver qué representación tienen, que creo que es menos de la que ellos creen y piensan, pues más de una vez han hecho un órdago, un ultimátum de que se van y luego no se han ido, ¿no? De todas formas, si se van, la denominación de origen puede seguir perfectamente funcionando y lo que hay que hacer aquí es clarificar esta denominación de origen. Aquí lo que hace falta es elecciones sindicales, que llevamos más de 10 o 12 años que aquí no se ha producido unas elecciones libres. Aquí desde el año 2008-2009 lo único que se ha hecho ha sido un reparto interno en la denominación de origen de los cargos, sin contar con los viticultores, y más de uno me ha reprochado a mí cuando yo estaba, pues hace ya bastantes años que dejé de ser miembro, ahora se llaman patronos, entonces cuando yo estaba se llamaban vocales de la denominación de origen Valdepeñas, que decía que bueno, que vale, muy bien, pero que hay que los agricultores, en este caso los viticultores, pues tenían que ellos votar y decir quién son los que representan al sector productor, igual que está haciendo el sector embotellador. Ellos se presentan y a razón de su peso específico de cada bodega, pues así están representados. En cambio aquí en Valdepeñas, aquí se ha hecho un paripé, que nos repartíamos los cargos, y entró la interprofesión en el 2014,
Y eso se ha acentuado totalmente y parece ser que quieren las organizaciones agrarias, en este caso, que eso es un cortijo en el que ellos se lo comen y ellos se comen y ellos deciden y ellos representan sin contar con los viticultores. Y me consta, como te he dicho anteriormente, que más de muchos viticultores de la Denominación de Origen Valdepeñas quieren que aquí se haga un proceso electoral limpio, transparente y quien tenga que estar, que esté. ¿No estáis entonces a favor de la acreditación de representatividad en función de la posesión de fincas que tengan los miembros de cada asociación? Claro. Anteriormente, como había 5 asociaciones de agricultores y eran 5 los que tenían que representar al sector productor, pues entonces se llegó al acuerdo de poner a uno por cada asociación. Pero el problema de ahora es que hay más asociaciones. Entonces, lo que no se puede permitir es que ellos se quieran repartir sin que haya un proceso electoral. Tiene que haber un proceso electoral y que cada uno pues acredite con las hectáreas que, si uno tiene 20 hectáreas, pues tendrá la representación que tenga, y el que tenga 500, pues la que le den los votos. Y nosotros lo que reivindicamos es pues que haya un proceso electoral, que no sé qué ocurrirá, pero parece ser que no, ellos no quieren que lo haya. Bien. José Vicente. Realmente el escuchar tanto a Antonio, con el que he compartido alguna que otra conversación, entrevista en mi época de radio, y a Paco, que no lo conocía, pues en volver otra vez al cabo de tantos años a lo mismo. Yo siempre he tenido la sensación de que cada vez que llegaba septiembre, cuando estábamos en medios de comunicación, siempre era el mismo problema, siempre existía el mismo problema, pero no se solucionaba o no se abordaba de la manera en que se solucionara, por lo menos para un largo tiempo. No, era terminar, parchear para esa temporada, y al año siguiente, en septiembre, volvíamos a tener los mismos problemas. Escucharles otra vez es como volver otra vez atrás, es como si no hubiéramos avanzado nada. Están planteando unas cosas tan lógicas que de verdad, Julián, no entiendo cómo no se ha solucionado esto antes. Sí, lo que pasa es que los problemas son diferentes, son muy diferentes entonces. Entonces, lo que tú estás comentando era la negociación que teníamos cuando llegaba la vendimia para poner un precio a la uva, tanto a la uva blanca como a la tinta, y teníamos unos tiras ya flojas a ver cómo debía de ser los precios de la uva, a ver... Nunca llegasteis a un acuerdo de decir varios años. Sí, se hicieron... Era todos los años. No, se hicieron acuerdos hasta incluso para 5 años. Lo que pasa que luego al final se rompían, al primero o al segundo año se rompían. Pues no voy a entrar ahora en las causas, pero se rompían los acuerdos. Pero se hablaba para los temas realmente que nos importa a los agricultores, que nuestro producto valga lo que tiene que valer. Y la bodega, pues, negociábamos unos precios, unas condiciones y unas cosas. Ahora no, desde que están estos señores, desde el 2014, 2015, de que vinieron, aquí no se habla de otra cosa nada más que de juzgados, de pleitos y tal. Realmente de los problemas que nos afectan, ¿qué pasa con los precios de la uva? Que tenemos una uva blanca que se destina a denominación de origen, una proporción pequeña, pero aún es. Tenemos una variedad Macabeo y tenemos algo de Airén que se comercializa a denominación de origen. Y jamás se han preocupado de que eso tenga un valor añadido. No, se paga igual que los vinos que van a la cisterna, a vinos de mesa. Y hablar desde 2014 también hace ya 6 años, ¿eh? Sí, También pues, es tiempo para llegar a un acuerdo. Pues no, pero si es que estos señores han copado los órganos de gestión y ellos son, según ellos, los únicos representantes de los agricultores, y bueno, y es lo que hay, que tenemos un bloqueo total por parte de las asociaciones. Además lo han dicho esta última semana, que no, que ellos son los representantes legítimos y que aquí o ellos o el caos, y eso no es. Pero Antonio, como apuntabas inicialmente, y para no perder un poco la perspectiva, que los telespectadores no se pierdan, no se confundan, y los profesionales que nos están viendo y que esperan que centremos el asunto, pues no perdamos ese hilo argumental. Estamos en una problemática radicalmente distinta de la que nos tienen o nos tenéis acostumbrados en los últimos 30 años, que es un choque de trenes entre dos titanes, que no citaré por no herir ninguna suspicacia. Por aquí hay próximo algún miembro que le pilla entre medias el conflicto, que tampoco citaré, aunque ya me gustaría. Y bien, estamos entre los dos principales industrias vitivinícolas, una especie de pleito judicializado completamente, donde no sé si el sector viticultor le ha pillado entre medias
de la colisión y cómo le va en esta pelea. Y los perjudicados aquí van a ser los agricultores. Lo primero porque el hecho de que haya un conflicto, eso está dañando a la DEO. Eso va a repercutir pues, en ventas y tal. Tener una mala imagen, eso no beneficia a nadie. Y si se está diciendo que hay un fraude y un tal, al final, si se dicta una sentencia y hay que pagar una denuncia y tal, los que pagaremos la denuncia seremos los agricultores. ¿Cómo? Pues que nos van a bajar el precio de la uva en la parte que corresponda y ya está. Entonces los más perjudicados de ese conflicto siempre es el sector más débil, que somos los agricultores. Os planteo, visto cómo están las cosas y visto que es inédito este conflicto, tiene mucho de novedoso, ¿realmente está en riesgo la supervivencia de la denominación de origen de Valdepeñas como institución y como órgano? No podemos permitir que desaparezca la denominación de origen Valdepeñas. Es de la segunda, creo que es la segunda más antigua de España y es un valor añadido que tenemos aquí, y lo que no puede ser es que porque haya un conflicto entre dos titanes, pues que desaparezca. Pues tendremos que seguir como sea, el sector productor tiene que apoyar a la DEO, y la DEO lo que se tiene que dedicar es a la promoción de los vinos, promoción y al control también. No es de recibo que una denominación de origen no tenga veedores. Paco, ¿estos casos judiciales de verdad pueden llegar a su final o vamos a hacer un por dónde para llegar a un acuerdo y tranquilizarlo? Esto hace mucho daño a nivel de imagen. Siempre dicen que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, entonces ojalá y se llegase a un acuerdo. Pero puede haber un acuerdo. No depende de nosotros. Se nos ha escapado de las manos. Puede haber un acuerdo y de hecho yo ruego que se haya un acuerdo y haya una paz social en Valdepeñas, pero la cosa está judicializada, eso ya no tiene marcha atrás. La justicia dictará sentencia cuando tenga que dictar y tendremos que asumir las consecuencias. Esperemos que sean los más benévolas posibles para las partes, para todas, y nada más. Pero lo que no es que aquí el problema de dos titanes, como ha dicho Julián, de dos monstruos en el mundo del vino, tiene un problema comercial entre ellos, y lo han tenido y lo siguen teniendo, pero ese problema ha entrado en la denominación de origen cuando no debía de entrar, y ha implicado a todos los miembros de la denominación de origen. Todos los miembros, o de una manera u otra, están tomando partido, y eso yo creo que no beneficia a la denominación de origen. Es un problema de estas dos firmas que lo deben resolver, si puede ser sin ir a los tribunales, mejor que ir a los tribunales. Han ido a los tribunales, allá ellos. Un momento, a puntos ya de la vendimia, la vuelta de la esquina. Y la mala imagen que estamos dando, como ha dicho mi compañero, si es que aquí lo que tenemos que hacer es vender la denominación de origen, porque hacemos muy buenos vinos, pero hay que currarse día a día ese tema, porque si no hay mucha competencia y todo el mundo queremos vender, y lo que no puede ser es que estemos tirando cantos contra nuestro tejado, que es lo que estamos haciendo actualmente, que Valdepeñas solo sale en los medios de comunicación por noticias malas para el pueblo y para la denominación de origen y para toda la comarca. Bien. Se han hecho campañas de promoción, se ha gastado dinero y no sirve para nada. Cuando llega una noticia de estas, todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el tiempo no ha servido absolutamente para nada. Lo que comentabas tú, que en septiembre siempre había la misma problemática, pero era una problemática de dos sectores, uno porque quería que el precio de la uva fuese mejor y el otro porque quería tal. Los problemas eran diferentes, pero es que lo es que es la denominación de origen no era competencia. La denominación de origen no tenía competencia en mediar para los precios ni nada. Las competencias de la denominación de origen están muy claras. Es la promoción y el control de los vinos. Hemos vuelto a caer en un vicio, y hablo, digamos, en colectivo, de que los sectores se juntaban para negociar los precios de la uva. Tal cosa es imposible porque está prohibido. Ya hubo una condena voluminosa en términos económicos. Aquí cada proveedor se pone de acuerdo con su industria, pero por volver a centrar un poco el asunto y por hablar un poco claro, porque en los medios de comunicación se está poniendo pelos y señales y nombres y apellidos a los protagonistas. José García Carrión ha acusado recientemente en una nota de prensa del pasado viernes de la semana
pasada a Félix Solís de estar, entre comillas, cociendo una asociación agraria que se presente a las elecciones y que le permita y que tenga el mismo voto y el mismo criterio que su asociación, que es mayoritaria, que es Asevia Valdepeñas, la Asociación de Industriales Asevia Valdepeñas. Eso es una nueva asociación, relativamente nueva, con aspiraciones a entrar en el Consejo. ¿Os dais por aludidos con esa...? No nos damos por aludidos. Nosotros tenemos ya una trayectoria, tenemos ya bastantes canas y tenemos una trayectoria ante los viticultores de la zona de que tenemos ya muchos años y nosotros no nos damos por aludidos. De que nosotros solo servimos a los viticultores. Eso sí, podemos llegar a acuerdos con todos, con Asevia Valdepeñas, con Maestros Bodegueros y con la asociación de él. De hecho, muchos proveedores nuestros, yo mismo llevo uvas a García Carrión. La inmensa mayoría, Y lleva las uvas a García Carrión. Eso es una manipulación de otro señor que está en la interprofesión, que desde que vino a Valdepeñas, a mi modo de ver, y esto ya es una cosa muy personal, no ha traído más que conflictos y problemas, que ha convencido... Patiño, estamos hablando. Sí, ese señor que tú mencionas. Ha convencido a este señor, que este señor ni me conoce a mí ni yo lo conozco a él, de que nosotros, porque yo hay que decir las cosas claras, cuando hizo esa declaración yo la oí, iba por nosotros, porque nosotros ya quisimos entrar en la denominación de origen hace año y medio, 2 años. Acreditamos hectáreas, las presentamos a la denominación de origen y los compañeros, entre comillas, agricultores nuestros, dijeron que no, que teníamos que presentar más documentación. Presentamos más documentación, nos volvieron a pedir otra y así nos han estado mareando hasta que llegamos a un momento y dijimos, mira, que no, que es imposible entrar aquí, porque han hecho un bloqueo y no nos ponían nada más que impedimentos de que ahora hay que presentar este papel, ahora esto. Al final nos pidieron hasta la declaración de cosecha de los últimos 5 años de todas las hectáreas que teníamos avaladas nosotros en la denominación de origen. Y cuando hicimos eso, no había el conflicto fue mucho antes. Vamos a ver, nosotros es que cuando entró la interprofesión en el 2014-2015, nos fuimos de una organización agraria que estábamos aquí en Valdepeñas. Nosotros somos antiguos componentes de una organización agraria que está en la denominación de origen sin deber de estar, porque la representación es nuestra. La presentamos nosotros, incluso con otro nombre, porque COA no pudo presentar su nombre en su momento. Pero bueno, por el bien de la denominación de origen cogimos y nos salimos porque estos señores de fuera, parece ser que iban a solucionar el problema. Y estos señores que están ahora en interprofesión, y no me duele en prendas decirlo, Julián, que los que están representando a los agricultores no tienen ni una cepa en la denominación de origen Valdepeñas, no representan a los viticultores y les duele bien poco la denominación de origen, muy poco. Porque en una negociación tremenda que hubo ahí, pues parece ser que los culpables de... Terminó la consejería y todo. Hay tantas evidencias de cosas que están mal y que dijeron, deberían ser y son. Viticultores de denominación de origen, fuera, pero... Y dijimos, bien, pero luego hubo un señor que estaba entonces y dijo, sí, me voy fuera, y al día siguiente entró. ¿Me entiendes? No, es que entraron los secretarios generales de las asociaciones agrarias, pero los secretarios generales de esas asociaciones no tienen viñas en Valdepeñas, incluso algunos están en otra denominación de origen, representándola. Entonces, yo creo que eso no es muy compatible. Y luego además es que ni siquiera tienen viñas aquí, sus explotaciones las tienen en otra denominación de origen. Pero claro, como había tantos conflictos y tal, pues hubo que limpiar la era y llegaron los secretarios generales de las asociaciones. Y nosotros lo que dijimos desde ese primer momento es que hubiese elecciones y que cada uno se retrate. Y si nosotros no conseguimos representación, pues nos vamos a nuestra casa y ya está. Pero que cada uno esté ahí por los que lo han votado, no que haya asociaciones que ellos dicen que tienen que tener 2, pues porque son más guapos. Y llegamos a la figura del alcalde de Valdepeñas, que desde mayo de 2016 es presidente de la denominación de origen Valdepeñas, elegido, votado o aceptado por aclamación y propuesto por la Consejería de Agricultura. Pero hoy por hoy es otra víctima del choque de barcos. La pilló completamente en mitad. ¿Cómo valoráis su papel desde 2016 y cuál creéis que podría ser su
funciona ahora o su salida airosa. Nosotros Sí que tiene que salir. Nosotros desde ese momento ya no estuvimos en la denominación de origen, entonces tampoco puedo estar muy al corriente de lo que ahí se hablaba o lo que se hacía y tal. Yo pienso que Jesús ha intentado mucho la promoción, que es lo más importante de una denominación de origen, la promoción. Y yo creo que en ese sentido él creo que lo ha hecho con los recursos que tenía, pues ha hecho lo que ha podido. En otros temas, pues no lo sé, cómo lo ha podido hacer, no lo sé. Yo desde aquí ya le doy las gracias a Jesús por coger ese marrón en el 2016, porque eso era un marrón. Aquí se llegó a ponerle un candado a la puerta de la denominación de origen Valdepeñas, que ya nos olvidamos de eso. Los agricultores le pusimos un candado. Si cerramos eso, cobramos las uvas a precio de mancha, hay que decirlo, un 40% más baratas que lo que estamos cobrando, con el clima que tenemos en Valdepeñas y con el agua que tenemos. Eso es para empezar. Y a Jesús cogió un marrón y Jesús ha intentado y está intentando por todos los medios sacar adelante la denominación de origen, porque yo creo que Jesús la siente como valdepeñero, algo conozco a Jesús, como valdepeñero la siente y cree que esto hay que sacarlo como sea, pero bastante tiene Jesús, bastante tiene con todos los que tiene ahí dentro, bastante tiene, porque apoyo tiene cero. Y esperemos que Jesús aguante hasta que esto se aclare y a ver, me consta que Jesús quiere marcharse, porque lo ha dicho públicamente más de una vez, pero yo le pido por favor que aguante hasta que esto haya un proceso electoral, entre nuevas personas, haya otro ambiente y otras voluntades por parte de los que están ahí y se pueda buscar una persona que no es fácil, que se quiera ser presidente de la Nación de Origen. ¿Explicaría entonces todo este asunto? Sí, para mí sí, ahora mismo sí. Ahora mismo sería Hay elecciones, no, pero tiene que haber elecciones. Ahora mismo, conforme está sí. la situación, Jesús es el pilar que mantiene la denominación de origen Valdepeñas, a mi modo de ver, Hay una cuestión, vosotros conocéis los estatutos de la DEO Valdepeñas. El alcalde esta semana, el lunes, se le preguntó en una rueda de prensa sobre otro asunto y se le preguntó sobre cuáles eran los pasos a seguir y qué tenía previsto, cuáles eran sus planes. Nos emplazó a la última semana de agosto, para convocar elecciones, para convocar una junta directiva donde se tome el acuerdo, pero claro, si el día 24, esta semana, este viernes, las organizaciones agrarias causan bajas y cumplen el ultimátum, no sé si se va a poder convocar una junta directiva, si va a haber quórum, si estatutariamente es posible que la junta directiva, los órganos de la DEO mantengan su vigencia, o si va a haber que coger las llaves de la DEO y llevarlas a jugar y entregarlas. Hombre, no, vamos a ver, aquí, si estos señores el ultimátum que han dado lo cumplen y el 20, mañana, como tú dices, se dicen que se van de denominación de origen y la asamblea que ya ha convocado Jesús para últimos de agosto no acuden, pues esto pasa a manos de la Consejería de Agricultura y la Consejería de Agricultura tiene que actuar. ¿Cómo actúa la Consejería de Agricultura? A mi modo de ver, vamos, yo no lo veo de otra manera, es desconvocar, empezando un proceso electoral, convocando acreditaciones a unos y a otros, e intentar que esto empiece a funcionar. Empezar de cero, en pocas palabras. Otra solución que no la veo, porque vamos, lo que nos vamos a dar lugar es que cerremos esa puerta y nos vayamos todos a nuestra casa y de aquí a 4 días las bodegas no tengan denominación de origen Valdepeñas y los agricultores, nuestras viñas, pues sean de mesa. En pocas palabras. Que las fechas va a perjudicar, os perjudican a vosotros, a los agricultores preferentemente, sí. Vamos a ver, porque sí. El precio puede ser el motivo de la urgencia, lo que sea. No, sí. O que la cuerda siempre se rompa por el lado más débil. Vamos a ver, el proceso electoral, no nos engañemos, ya a la vendimia no llegamos. Esto es, aquí, estamos hablando de lo que tendría sentido común es que el 20 y tantos de agosto que ha convocado Jesús se presentara en todo el mundo, hicieran un pacto de caballeros, o no sé de qué nombre llamarlo, hacer la vendimia y en otoño hacer un proceso electoral tranquilamente, con todas las acreditaciones, con todos sus trámites legales que hay que cumplir, y Santas Pascuas, no hay más. En una DEO como Valdepeñas, que es única por su configuración, donde hay miles de productores ofreciendo materia prima y 3 o 4 grandes operadores acaparando ese mercado, lo único que ha funcionado como instrumento de paz en las últimas décadas es la presidencia compartida,
y acordémonos de los tiempos de Fernando Prieto, de Enrique Martín Peñasco y de Ramón Hidalgo. ¿Ese sería el objetivo, el horizonte más deseable hoy por hoy? Al final yo creo que los que salgan representando son los que tendrán que tomar los acuerdos. A mí me parece bien la opción de que la presidencia sea compartida y que 2 años esté en un sector y otros 2 años esté el otro sector. Yo creo que eso no funcionaba mal. Sí, de todas formas tampoco podemos cerrar la puerta a buscar una persona de fuera, neutral, y tenemos que tener la puerta abierta de las 2 opciones perfectamente, una y otra. Todo pasa porque en esa reunión próxima acudan todos los que tienen que acudir, se realice como una especie de tregua para que la vendimia vaya tranquilamente y luego después empezamos de cero. Es que no hay otra opción. El mes de agosto es el mes que es, un proceso electoral necesita sus tiempos. Claro, lo que pasa es que estas organizaciones agrarias, además por declaraciones de ellos, porque yo toda la noticia que tengo es lo que oigo en los medios de comunicación, hablaban dicen, vamos a hacer un proceso electoral a lo que estamos acostumbrados, a que mañana nos reunimos y decimos el 40% para ti, el 20% para mí y el 20% para mí, pues eso en un par de horas se hace. Y Santa Pascua, un proceso electoral con acreditaciones, con su tiempo para que las organizaciones agrarias que quieran presentarse acrediten lo que tengan que acreditar ante la administración, lo que se llama un proceso electoral, eso necesita su tiempo, y ya de una vez por todas vamos a darles a los viticultores la opción, el que quiera libremente, acudir y si tiene una hectárea, como si tiene 40, depositarla en una urna y que esté allí quien tenga que estar. Si nosotros no tampoco estamos ansiosos de estar allí, yo estoy muy tranquilo en mi casa, ya con la edad que va teniendo uno, yo con mi campo y mi casa estoy muy bien, pero lo que veo es que esto es una denominación de origen que nuestros abuelos fundaron y bisabuelos, y nuestros padres, lo que nos va a dar lugar es que a nuestros hijos, ¿qué le vamos a dar? A los viticultores jóvenes que se incorporen, ¿qué le vamos a dar? Hoy en día el futuro de la uva pasa por una denominación de origen que la controle y que le dé calidad. Y que tiene su pequeño valor añadido, que esa es la pelea que tenemos que tener, porque tenga cada vez más valor añadido y que la única manera de que nuestra uva tenga un precio un poco digno es a través de un marchamo de calidad, y la marchamo de calidad te lo da una denominación de origen. Muy bien, ¿algún apunte más? No, un poco más. Tenemos mucha competencia, incluso con vinos que no son denominación de origen, que son los vinos de la tierra. Ese fue un invento que sacaron ahí, que lo único que ha hecho ha sido perjudicar a las denominaciones de origen. Y los vinos de la tierra, eso está clarísimo, no tienen los controles que tienen los vinos con denominación de origen. Los vinos con denominación de origen, con todo lo que se diga y con todo lo que se haga, tienen muchísimos más controles que los vinos de la tierra y bueno, y que los vinos de mesa ya, ni qué decir. De destapar otra granada de mano, sí, porque esto es un asunto, digamos, colateral, que es otro conflicto, motivo de otro debate dentro del mismo escenario de la denominación de origen. Pues señores, no llegamos a ninguna conclusión positiva, porque el futuro próximo, la solución está porque arreglen sus cuitas las dos grandes industrias de esta zona de producción de vinos, y eso ya no depende ni de los sectores ni de la denominación de origen, sino hoy por hoy de la Audiencia Nacional. Lo dejamos aquí. Vamos a hablar en la segunda parte de la tertulia de la terraza de verano de Televaldepeñas de COVID. Vamos a hablar de rebrotes, vamos a hablar de lo que está pasando con la pandemia en nuestra provincia, en nuestra región, inclusive en nuestra comarca. Y vamos a tener aquí sentados a sanitarios del Hospital de Valdepeñas, que ya están en capilla casi, diríamos, para incorporarse después de esta pausa. Y recordemos que hoy nos acoge Casa de Gadilla en el centro de Valdepeñas, en la plazoleta Balbuena, con sus especialidades y su hospitalidad de siempre. En unos minutos volvemos a vernos. Hasta ahora. Reanudamos la tertulia en la terraza de verano de Televaldepeñas. Hoy, como pueden contemplar, y para los que se sumen ahora a este programa en la plazoleta Balbuena, estamos en Casa Gadilla, que por segundo mes de julio vuelve a acogernos, y gracias a esa hospitalidad pues nos corresponde citarles y mencionar las especialidades de este local, que son, como todo el mundo conoce, los ibéricos, las tostas,
las carnes y pescados y una carta de vino con más de 300 referencias de los mejores vinos de las mejores denominaciones de origen de toda España. Hemos dedicado la primera parte de esta tertulia a hablar precisamente del conflicto de la denominación de origen Valdepeñas, que lejos de encontrar una senda de solución y de negociación y de diálogo, pues están enquistados en un desencuentro por una parte entre los dos grandes sectores productores e industrial y por otra parte entre los mismos componentes del sector industrial. El tema ha quedado comentado largamente por espacio de más de media hora y ahora pasamos a esta segunda parte que les anunciábamos y que tiene que ver con la situación de la pandemia en nuestro pueblo, en nuestra comarca y en nuestra comunidad autónoma. Hemos invitado, porque han sido noticia esta semana, al colectivo de celadores. Tenemos dos representantes de esta profesión del Hospital Gutiérrez Ortega. Ellos son Esperanza Serrano. Esperanza, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y Luis Fernando Sánchez Verdejo. ¿Qué tal, Luis Fer? Buenas noches, bien. Ambos formáis parte de la plataforma del reconocimiento para los celadores, reconocimiento El Celador Ya, de ámbito nacional, que ha surgido, tiene su origen precisamente en esta situación de pandemia, porque bueno, no se está reconociendo como personal de máximo riesgo, pese a estar en contacto desde la entrada misma del hospital con las personas afectadas. Esta misma semana habéis tenido una comparecencia entre los medios de comunicación, una concentración, una especie de pequeña testimonial, simbólica protesta a la entrada del centro sanitario. Explicarnos básicamente en cuáles son vuestras reivindicaciones y las razones que os sustentan y que os avalan ante la opinión pública y ante las autoridades sanitarias. Esta plataforma surge en el mes de marzo a raíz de, de la declaración por parte del Ministerio de Sanidad de los celadores como personal de bajo riesgo. Consideran que el celador no tiene contacto directo con los pacientes y entonces nos catalogan como de bajo riesgo. Evidentemente nosotros sabemos que la población en general conoce y reconoce nuestra labor y saben que desde que un enfermo aparece en la puerta del hospital y hay que ayudarlo a bajar del coche o directamente bajarlo porque no puede y demás, lo pasamos a las consultas, lo llevamos a las pruebas, ayudamos a los aseos, los aseamos, los levantamos o ayudamos a levantarlos, todo, los colocamos en las mesas de los quirófanos y demás. Entonces eso la población lo sabe, pero se ve que el Ministerio no lo sabe. A raíz de esta catalogación como personal de bajo riesgo, hemos sufrido la falta de los equipos de protección individual. Si bien es cierto que aquí en Valdepeñas no hemos estado tan mal como en otros sitios de España, las cosas son, hay que decirlas como son, pero bueno, lo hemos sufrido también, sobre todo al principio. De hecho, ayer se hizo público una estadística del Hospital General de la Cruz Roja en Madrid y el colectivo con el porcentaje más alto de infección por COVID-19 es el de los celadores, con casi un 40%. ¿Es que hay un trasfondo presupuestario detrás de esta medida o de otra índole? No creo. Presupuestariamente no supone nada. Nosotros tampoco reivindicamos una subida de sueldo, no reivindicamos nada de eso. Nosotros reivindicamos, primero, la modificación de esa catalogación como personal de bajo riesgo. Nosotros tenemos 4 puntos principales en la plataforma. El primero sería ese, ¿no? la modificación. El segundo punto sería la puesta en marcha del Real Decreto, un Real Decreto que se aprobó en el año 2011, el Real Decreto 1790 de 2011, donde se reconocía la calificación profesional del celador, pero que no se ha puesto nunca en marcha. Ello supondría la creación de un grado de formación profesional, con lo cual todo el mundo que accediera a nuestra profesión ya llegaría con unos conocimientos, no como ahora, pues que llegas verde, llegas sin tener ni idea, y lo vas aprendiendo sobre la marcha. Ahora es que se puede presentar cualquier persona con que tenga un certificado de escolaridad
que creo yo, en mi opinión, que ya habrá muy poca gente que tenga edad de trabajar, que no esté ya prácticamente jubilado, que tenga el certificado de escolaridad, porque ya lo mínimo que es el grado de escolar. Es una pena que no sea una cuestión de profesionalidad, ni nada, que sea una cuestión de desconocimiento. Claro. Eso sí que es una auténtica pena. Porque Sí. para mi gusto, Julián, el celador siempre ha sido el personal de choque. Es el que te recibe, el que te lleva, el que te trae, no solamente el que viste y desviste, que también, sino el que tranquiliza a los familiares, el que sirve de conexión entre el paciente y la gente que está. O sea, que hace mucho más, es una función también de mucha psicología. Tú vas a un hospital y no vas por gusto, vas por una obligación, vas, entre comillas, vas muy asustado. Entonces, depende quién te tome, quién te trate, de la manera que te trate, o te tranquiliza o acaba subiéndote por las paredes. Y yo creo que el celador, además de esas funciones, hace esa función de psicólogo, de calmar, de conexión entre el paciente, los familiares, que muchas veces no ayudan. O sea que reconocer al celador, personal de choque, para mí es imprescindible. Y me da mucha pena que no sea cuestión de profesionalidad, sino que sea cuestión de desconocimiento. Porque hay gente que tiene que valorar eso, que está en un sitio muy acomodado, con un buen sueldo, y vosotros estáis ahí viéndolo venir. Sí, no, iba a decir que sí que es cierto que parece que las altas esferas están metidos en sus sillones y no saben realmente qué función desempeñamos. De todas formas, nuestras funciones se recogen en un estatuto del año 71 que están obsoletas totalmente, porque hoy por hoy hacemos muchas más funciones de las que el estatuto que nos rige nos reconoce. Entonces es también otra de las cosas que se reivindican, que nos actualicen esas funciones. Que se revise ese estatuto, que como ha dicho Esperanza, Un hospital una semana, actualiza rápido. claro, es que son del año 71, que se dice pronto. ¿Lleva camino de ser escuchadas vuestras demandas a las autoridades sanitarias? Escuchadas son, porque ya se han hecho varias preguntas en el Senado y demás y tal. Las respuestas no las sabemos. Además, lo que no entendemos es por qué no se hace, o sea, por qué no lo han hecho ya, porque no es la pregunta que tú hacías, que es importante, que es lo primero que nosotros nos planteábamos, decíamos, si es que esto no supone un gasto, no es un gasto, o sea, porque no pedimos un aumento salarial o un aumento de categoría, no. Nosotros queremos seguir como estamos y si no pedimos otra cosa, pero que lo que hacemos se nos reconozca. En el horizonte del medio plazo está la amenaza de un rebrote colectivo y de un posible, ojalá que no resulte, un reconfinamiento. En tal caso, volveríais a estar en la misma situación, desprotegidos y muy expuestos al contagio. En fin, ¿cómo contempláis esa hipótesis? Primero, ¿creéis desde vuestra... Claro, no lo mismo estar fuera, estar en la calle. Cualquier persona que no pertenezca a la comunidad sanitaria pues puede escuchar y formarse una impresión más o menos aleatoria, pero los que estáis dentro quizá sí que tengáis más elementos de juicio y más información y más datos para saber si esa amenaza es cierta o no lo es, que aunque estéis en vuestro escalafón de celadores. Sí, lo veis venir también. Y en tal caso, ¿cómo os organizáis para evitar estar tan desprotegidos? Es cierto que los casos que se están volviendo a dar ahora, que se están dando, evidentemente no son de la gravedad que fueron en marzo, abril y mayo, claro. Entonces, la inmensa mayoría de los casos que llegan ahora y que se diagnostican como positivos, reciben el alta domiciliaria prácticamente sobre la marcha, no necesitan ser hospitalizados. Entonces esa es la gran diferencia que hay con lo que pasó en marzo, que todo el que llegaba había que hospitalizarlo, había que correr, por descontado, todos tenían que ser hospitalizados, todos necesitaban ayuda respiratoria, todos necesitaban una serie de cosas. La gente afectada ha bajado mucho la edad, entre 20 y 40 años. Eso también afecta, ¿no? Ser más joven, se tiene más fuerza, no requieres... Pero eso también tiene una doble, desde mi punto de vista, tiene una cara doble. Si no, bueno, si me contagio y estoy dos días en el hospital, me voy, pues tampoco será tan grave, o sea que tampoco voy yo a preocuparme mucho. Quizás sea eso lo que realmente nos preocupa ahora, ¿no? Que la gente no tiene la conciencia absoluta, y a la vista está, de que esto es muy grave.
de que esto tiene sus consecuencias. Esto mata. Claro. Que esto mata. Que no lo quería decir yo, ya que lo has dicho tú. nadie lo dice, pero Sí, está sí, claro. sí. O sea que y ha matado a mucha gente. Ahora mata menos, sí, El pero problema de ahora es que hay más contagios porque hay mucho asintomático. La gente joven y de mediana edad, al sufrir al sufrirlo menos, es más asintomático, entonces es más, se contagia más. Nos confiamos, también, ¿no? nos confiamos y entonces... Pero sí que es cierto que están llegando casos de gente más joven. Se van para casa, guardan la cuarentena en casa, no necesitan tanta hospitalización, pero sí que sigue habiendo contagios. Los datos de las últimas 24 horas, las 24 horas previas a la grabación de este programa, hablan de 14 nuevos contagios en Castilla-La Mancha, todos detectados con PCR, luego habrá más contagiados que están sin diagnosticar. Hay 39 hospitalizados en camas convencionales en todos los hospitales de Castilla-La Mancha y solo 3 en Valdepeñas. 39 en Castilla-La Mancha y 3 en Valdepeñas hospitalizados. Si nos remontamos a los momentos más duros de la pandemia, teníamos solo en Valdepeñas 93 ingresados en el hospital. Y ni les cuento el número de hospitalizados en Castilla-La Mancha. En las últimas 24 horas han fallecido 4 personas en nuestra región, una de ellas en la provincia de Ciudad Real. Os pregunto, ¿a qué conductas de riesgo tenemos que temer más hoy por hoy? Porque en tiempos lo que era impensable era visitar a los mayores. Ahora tampoco, pero lo que más se le teme es a las reuniones masivas de jóvenes, etcétera. las reuniones ¿Cómo prevenirlo? Yo también se lo achaco a las reuniones familiares, es lo que nos están diciendo en la tele. Las reuniones familiares, todo el mundo nos hemos relajado, todo el mundo nos hemos confiado y es lógico. Llegas y dices, ¿cómo no me voy a juntar a hacer una comida con mis hermanos, mis padres y mi cuñado que no los he visto en estos meses? Joder, si son mis hermanas, mi cuñado, ellos no me van a pegar. Eso es lo que... Pero además pensamos que, claro, como son mi familia, ellos no me van a pegar a mí, pero el problema es que no lo sabemos. Entonces, las reuniones familiares están teniendo también mucha culpa, aparte de los jóvenes, por supuesto. Pero está permitido, sí, pero, hombre, eso no significa que seamos inmunes 100%. Hay que tomar las precauciones como si sales cualquier día a la calle o haces cualquier otra cosa. Pero al ser... Lo de los jóvenes a mí me parece todavía más peligroso. Esas macro fiestas, sí, claro. Que si no las hacen en el piso de uno, las hacen en el piso... Pero bueno, que a esos jóvenes nadie les dice, oye, ¿qué pasa aquí? Esa gente tendrá padres, tendrá alguien que les diga algo, ¿no? Digo yo. Pero que salen a la calle, ¿quién los controla? Pero sí que yo también veo más peligroso las reuniones de los jóvenes, las macrofiestas que hacen, porque ninguno se protege, ninguno guarda Se olvida. sí. Se olvida. La Tenemos... juventud se cree que... Que puede con todo, claro. que es inmune a todo. Entonces, quizá ha faltado algo de promoción, o sea, publicitarlo de una manera que les llegue a la gente joven, que no tengan esa sensación de inmunidad, de que bueno, aquí no pasa nada. Quizá nos ha faltado llegar hasta ellos porque estamos mentalizados que a la gente mayor les afecta muy duramente, pero parece que como que la gente joven tiene ese punto de inmunidad, como Claro. no hemos sabido llegar a ellos. Se ha estado hablando de ello durante toda la pandemia, que los niños pequeños y los jóvenes eran más resistentes al contagio. Entonces yo pienso que sí que ha habido también, aparte de la locura que tiene la gente joven de decir el mundo es mío y nadie me va a parar, aparte de eso la desinformación o la mala información que se les ha transmitido. Bien, por seguir dando datos de hoy, estamos hablando de en todo el país más de 200 rebrotes, más de 200 contagios colectivos. Se viene hablando desde el principio de semana del asentamiento de obreros en Albacete y de ese rebrote masivo en Socuéllamos con en torno a un centenar de contagios. Ojo y tómese la información con pinzas, se nos ha hablado hoy, no diremos dónde, de una población muy próxima, donde se está intentando verificar si hay un rebrote en una población del entorno de Valdepeñas, que no citaremos hasta que no se confirme de manera oficial. Con esa perspectiva de que podamos volver a contagiarnos colectivamente, os voy a pedir, por si sirve de pedagogía y de prevención, cómo vivisteis esos momentos más tremendos
cuando muchas de las personas, de los profesionales sanitarios, llegaban a su casa después de la jornada y a la hora o a las 2 horas les sobrevenía un ataque de ansiedad galopante. ¿Cómo lo vivisteis? Los días más duros. Esperanza puede hablar mejor porque ha estado yo estaba en el más... servicio de urgencias, yo estoy en el servicio de urgencias, yo siempre lo resumo lo mismo, fue un tsunami. Vino una locura, era entrar pacientes uno detrás de otro, de residencias, todos abuelos, personas mayores con falta de oxígeno, no había manera de... todos, no sé cómo explicarlo. Ya os digo, es como una película de terror. La sensación de no llegar. De decir... Íbamos todo el personal corriendo, todos deprisa, y es todos que era una ambulancia, dejándote lo que tenías, y lo peor era la sensación de decir, y no llego, y no llego, y no llego. Y no llegábamos, no se llegaba. ¿Qué habéis aprendido a nivel organizativo? Claro, esto ha sido un máster en toda regla, pero ¿qué habéis aprendido? O sea, ¿en qué ha variado la organización de vuestro trabajo como celadores dentro del hospital a partir de ahora? Esto es una antes y un después. ¿Qué va a quedar? Realmente nosotros los celadores seguimos trabajando prácticamente igual, con la única salvedad que, bueno, que hay, digamos, un equipo que está en la zona COVID, que se llama, que en el hay hospital... 2 circuitos. Se han hecho Para 2 urgencias. circuitos en el hospital. Te quedes un poco para que la Sí. gente lo conozca. Bueno, pues hay 2, como si digamos 2 urgencias. Una, las urgencias respiratorias, que hay un equipo de profesionales, tanto médicos, enfermería, auxiliares y celador, y luego otras urgencias paralelas para el resto de patologías. Cualquier persona que viene con sospecha de COVID, que tenga cualquier, aunque sea solamente un síntoma compatible con COVID, se le tría, se hace un triaje especial y se le envía al circuito de COVID. Se le hace las pruebas oportunas, si es positivo, se sigue tratando allí o se manda para casa o se ingresa en las habitaciones que todavía hay abiertas para COVID, y si no es COVID pues se le manda al circuito de limpio, que le llamamos nosotros. Hubo una, digamos, evacuación de la zona de la especialidad de maternidad y no sé si también de ginecología y obstetricia al hospital de Ciudad Real. ¿Cómo ha sido ese retorno, ese volver a recuperar la normalidad en cuanto a áreas y atenciones dentro del hospital? Pues fue poco a poco. Sí, Conforme se fueron dando altas y fue entrando menos pacientes, poco a poco se fueron liberando camas de COVID, se fue haciendo la desinfección correspondiente y se fueron... Lo primero que se trajo fue la especialidad de obstetricia, de maternidad, para que no tuviese las embarazadas no tuviesen que desplazarse a Ciudad Real. Fue la primera... Pues yo siempre he tenido la misma sensación, y es que nos ha faltado, yo creo, unidad en todo esto. Me explico. Es normal que cuando te viene algo que no conoces cometas errores a la hora de tratarlo, pero yo creo que ha llegado un momento en que alguien tiene que haber cogido la batuta y pegar un puñetazo en la mesa y decir, no, aquí mando yo y el responsable soy yo, ¿vale? Y eso, yo creo que el no hacerlo ha perjudicado toda la cadena que eso lleva detrás, para que se produjeran, como vosotros habéis dicho, las carreras. Yo no llego, vas como pollo sin cabeza, resulta que no tengo el traje adecuado, a ver qué pasa, ¿no? A la hora de pedir, pide uno, no piden 17 comunidades autónomas a la vez, esto es un pitorreo, aquí le hacemos caso, uno, que pida unidad, coordinación. Por eso es lo que ahora tememos todos. Ahora el Ministerio de Sanidad ha dicho, vale, ahora la responsabilidad de las comunidades autónomas. ¿Estamos realmente preparados para recibir una segunda ola, si la recibimos? ¿Estamos realmente preparados? ¿Ha servido de algo? Yo en mi opinión creo que sí. Mira Cataluña y en Aragón, las comunidades autónomas tienen ahora el mando y la cosa, cuando se desboca, se desboca. Es que a lo mejor han corrido demasiado, porque recuerda que, sobre todo, por ejemplo, Cataluña
eran los que exigían pasar corriendo a la siguiente fase y pasar a la siguiente fase. Claro, yo entiendo que económicamente esto ha sido un palo brutal a la economía de este país, bueno, de este país y de todos, ¿no? Entonces, ellos sobre todo querían salvar la economía, pero no calcularon que por salvar la economía íbamos a volver a lo que estamos volviendo, a los rebrotes. Entonces, Cataluña lo que le ha pasado ha sido eso. Han querido correr tanto en pasar a la nueva normalidad que han tenido que recular. Galicia también, ¿eh? Y no tiene ningún caso. Bueno, Galicia tuvo el caso de la... Bueno, pero un pequeño brote que no... Pero lo de Cataluña y lo de Aragón, es que, no sé, quizás necesitamos todavía tener un único mando que nos dirija. Sí, yo eso estoy de acuerdo. Yo creo que debería entonces, estar un mando el espectáculo que nos centralizado. da a nivel internacional. Vamos, yo no sé, no lo entiendo, es que sigo sin entenderlo. Los celadores y celadoras desarrolláis una jornada laboral diaria y tenéis información que el resto del personal civil no tenemos. ¿Está la vacuna más cerca? ¿Confiáis en esa hipótesis o está todavía demasiado lejos para lo que nos gustaría? Confiamos, pero evidentemente conocimiento no tenemos. Confiamos igual que el resto de la población. Ojalá. Ahora se oye que hay... La de Reino Unido. Reino Unido parece ser que es la más adelantada. Pero es que nosotros realmente tenemos la información que el resto tenemos la misma. Sí, es verdad que ahora, como todos nos vamos a hacer epidemiólogos en España, pues bueno, sabemos que... Como celadores, una pregunta que yo tengo. ¿El apoyo de los compañeros lo habéis recibido de los otros médicos, lavandería, gente que está en... ¿Qué tal? Tenemos el apoyo, digamos, de boquilla. Sí, es verdad que, por ejemplo, el otro día no fue una manifestación, en la concentración que hicimos, bueno, bajó personal a ayudarnos y demás, hubiéramos deseado que bajara más gente. En todos los hospitales de España ha pasado lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo somos el último eslabón, el eslabón perdido de recibe al paciente. Y por desgracia el último que lo despide. El último que lo despide. Para bien o para mal, somos los últimos también. ¿Con que sí o con que no? La respuesta de vuestros compañeros. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Podría ser más satisfactoria, ¿no? Sí. Vale, lo dejamos ahí. Luífer, Esperanza, ¿falta personal de vuestro departamento? ¿Faltan celadores en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha? Actualmente no. Creo, por lo menos nosotros hablamos por el hospital nuestro de aquí. Se hicieron contrataciones al principio, pues bueno, como todo no fue pillando, a todo el mundo le pilló de improviso, pues bueno, las cosas al principio no salían todo lo bien que hubiéramos deseado, pero bueno, luego se hicieron contrataciones, sobre la marcha se fue ajustando dónde había que colocar al personal y demás, y ahora creemos que estamos bien. También esperamos que si la cosa empeora, pues bueno, si hay que contratar más gente, hay que contratar más gente. Se ha demostrado que más gente con EPIs no se contagia. Los contagios vinieron sobre todo al principio, cuando no había EPIs, y cuando los había se racaneaba mucho su uso. Ahora las tenéis, podéis disponer de ellas si viniera un fuerte de gente. Creemos que sí, creemos que sí. De todas formas, es que al principio, como se nos consideró personal de no riesgo, además en la reunión que tuvimos con la dirección, que nos reunieron a todos los servicios y a todas las categorías, dijeron claramente que los celadores, al ser personal de bajo riesgo, solamente se nos iba a dar mascarillas de FP1 y guantes. Luego, sobre la marcha, pues se fueron actualizando protocolos y se vio cómo ya se nos fue suministrando poco a poco EPIs, pero en un principio nuestro EPI era mascarilla y guantes. Uno de los ejemplos que está clarísimo es que decían que el celador, para el traslado del paciente, solamente tenía que ponerse una mascarilla FPP1, la quirúrgica normal, y si acaso una bata desechable. Ahora yo os digo una cosa a vosotros y al público de Televaldepeñas. Nos metemos en un ascensor con un enfermo de COVID-19, tosiendo, con dificultades respiratorias, y se mete el enfermo y el celador, con la mascarilla quirúrgica y una bata de papel, y la mascarilla es de papel también. ¿Cómo lo veis? Acompaña un rosario y una Biblia, porque otra cosa ya...
en fin, todo lo que conlleva la persona muy agitada, muchos de ellos estaban muy agitados, te quita la mascarilla, te echa mano, es que todo eso lo hemos vivido. Gente que llegaba en muy mal estado, súper agitados, el celador ahí, con el auxiliar de enfermería, el auxiliar con su equipo y el celador. Por eso lo primero que reivindicamos es eso, es la modificación de la catalogación de personal de bajo riesgo. O sea, está claro, eso tiene que hacerse ya. Y además es evidente, es lo que hablábamos al principio, si la sociedad lo sabe, la sociedad lo tiene, lo que no sabemos es quién, en qué ministerio, desde qué mesa ha decidido que nosotros somos personal que no tiene contacto con los pacientes. ¿El SESCAN nos da algún tipo de esperanza, algún tipo de buenas palabras al menos? Como no depende solo del SESCAN, el SESCAN directamente no se pronuncia. Ellos están esperando a ver lo que diga el ministerio de arriba. Decía que en Cayo Torga. Sí. Son la misma cuerda, digámoslo pues, así, claro. Dejamos a ver. Por eso la plataforma se ha creado a nivel nacional. Estamos todos los hospitales de España, estamos con hospitales y centros de salud. Claro, no nos podemos olvidar de la atención primaria, que tan importante está siendo ahora también. Pero estamos todos con la misma problemática. Los celadores tenemos la misma problemática en toda España. A los pacientes, imagino, ¿qué habéis recibido de ellos? Bueno, ¿Más apoyo de lo que hablábamos antes? Los pacientes tampoco se pronuncian mucho. Nosotros es verdad que nosotros la satisfacción que tenemos cuando, yo lo cuento muchas veces, cuando tú sales de una habitación y ves al pobre abuelito que toca, que no lo conoces de nada, pero ves que le ha sacado una sonrisa, que se ha alegrado y demás y tal, yo ya me voy a mi casa diciendo, hoy ya me gana el sueldo, macho. Sí que es cierto que en esta pandemia los familiares, por regla general, se han portado porque tenían que dejar a sus pacientes, a sus familiares los tenían que dejar solos, en las condiciones en las que los dejaban. Y por regla general los familiares han sido y el celador es el que está de cara a ellos. Hay veces... Vamos, tú como celador le tienes que decir, no puedes pasar, tiene que pasar solo, no puede pasar acompañado. Pasan horas, el médico no informa, el celador, oye, perdona, ¿me puedes dar información? Nosotros información no podemos dar, pero... Nosotros no podemos dar información, pero a quien nos la demandan es a nosotros, que somos los que estamos allí. Sí, entonces sí pero que bueno, en esta pandemia hemos recibido muchos ánimos, yo por lo menos he recibido muchos ánimos y mucha calma por parte de los familiares que tenían una situación muy difícil y han conseguido mantener la calma y nos han respetado bastante. Esa corriente de adhesión colectiva, de adhesión total, inclusive de homenaje constante al colectivo sanitario, se ha trasladado a todos los eslabones, entiendo. Y eso en alguna medida reconforta y compensa los momentos duros de, como decíais hace un minuto, de no estoy llegando aunque estoy haciendo todo lo que puedo. Bien, pues este es el testimonio del personal de los celadores del Hospital de Valdepeñas y del Sistema Público de Salud de Castilla-La Mancha, y entiendo que sus palabras son las que representan a todo ese importantísimo colectivo. José Vicente García Castellanos, ¿algún apunte final? No, simplemente volver a insistir que tenemos muy poca memoria, que hace muy poco tiempo salíamos a los balcones a aplaudir y ahora nos estamos riendo de todo eso y estamos teniendo las consecuencias. Así que por favor que tengamos memoria, que sepamos que esto es muy serio, como ha dicho él, que mata, y que por favor que hagamos caso, que las cosas no se dicen porque sí. Bien. Luis Fernando, ¿alguna cosa ibas a comentar? Luis Fernando Sánchez Verdejo, Esperanza Serrano, plataforma de reconocimiento para el celador ya a nivel nacional, que vuestras demandas se vean satisfechas porque son demandas tanto de los trabajadores como de los usuarios. Y nuestra gratitud y nuestro agradecimiento por vuestro trabajo y por haber acudido a la cita con la terraza de Televaldepeñas. Muchísimas gracias a vosotros también. Y esto ha sido todo la terraza de hoy. Empezamos de día y acabamos como siempre disfrutando de una muy agradable, muy grata noche o velada del mes de julio en el centro de Valdepeñas, en la terraza, esta vez de Casa Gavilla. Ya hemos visitado el restaurante Europa, estamos en Casa Gavilla, les vamos a emplazar dentro de 15 días en la antigua bodega Los Llanos y acabaríamos temporada cerca de esas atípicas fiestas del vino, pues haciendo tertulia en la terraza de Valpenalti, donde mejor. De manera que quedan emplazados de momento a la tertulia y plató la semana que viene
y bien, que lo disfruten. Esto ha sido todo. Hemos hablado de los conflictos que no cesan, no acaban la denominación de origen Valdepeñas. Hemos hablado de COVID desde la perspectiva del personal, de los celadores de nuestro hospital, y esperamos que estos contenidos hayan sido de su agrado. Un abrazo y hasta pronto.